Bueno, ante todo, muy buenos días, coronel y presentes. Mi nombre es Joana Kika Fernández y el día de hoy voy a presentar el proceso de atención nutricional de un paciente con síndrome de Wilkie, una patología poco frecuente, pero de alto impacto nutricional. El objetivo de esta exposición es mostrar la desnutrición o cómo la desnutrición no solo es una consecuencia, sino un factor central en la fisiopatología, en la evolución clínica y la decisión quirúrgica del paciente. Al finalizar, espero que quede claro por qué el soporte nutricional es clave en este síndrome, cómo evaluar nutricionalmente a un paciente complejo y cómo la nutrición puede incluir evitar o preparar mejor una cirugía. Bueno, este es el temario de nuestro caso clínico y vamos a empezar con lo que es la definición, la anatomía e inclusive la fisiopatología. El síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria mesentérica superior ocurre cuando la tercera porción del duodeno queda comprimida entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, como podemos verificar aquí. Este es la arteria abdominal y esta es la arteria abdominal y esta es la arteria mesentérica. Normalmente existe un colchón de grasa retroperitoneal que mantiene un ángulo adecuado, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Sería lo normal entre 40 y 60 grados. Cuando el paciente pierde peso rápidamente, este colchón desaparece y el ángulo se reduce, atrapando el duodeno y generando una obstrucción intestinal, así como se va a poder verificar acá. Y acá se ve pequeñito. Entonces, esto crea un círculo vicioso, ¿no? Menor ingesta, náuseas y vómitos, más pérdida de peso y mayor compresión duodenal. Desde un punto de vista nutricional, es una patología donde la desnutrición empeora la enfermedad. Con respecto a la fisiopatología, ¿no? Como pueden verificar aquí, cómo es que el ángulo normal de 45 grados, debido al desgaste, ¿no? Que sería de la grasa retroperitoneal, llega a ya no a, a verse como 45, sino a 10 grados, y esto comprime, pues, ¿no? El duodeno y por eso se crea la obstrucción. Bueno, los signos y síntomas, los síntomas clásicos, bueno, incluyen lo que son las náuseas, vómitos postprandiales, sensación de plenitud precoz, distensión abdominal y pérdida de peso marcado, ¿no? Algo característico es que el dolor es que el dolor mejora con el cambio de posición, como la de cúbito lateral izquierdo o incluso de pie. Entre los factores de riesgo destacan las cirugías abdominales previas, pérdida de peso que sea muy rápido, estados catabólicos prolongados y desnutrición proteico-calórico. Bueno, vamos a presentar al paciente. Bueno, paciente masculino de 52 años con antecedentes de hernia umbilical y cirugía reciente por obstrucción intestinal. Desde hace 2 meses presenta intolerancia oral persistente, vómitos, diarrea y pérdida de más o menos 15 kilogramos en 3 meses. A pesar de 2 cirugías, no hay mejoría clínica, por lo que es referido para una evaluación especializada. Aunque su IMC, como vemos acá, es de 22, lo cual parece normal, este es un ejemplo claro de desnutrición oculta, donde el peso no refleja la gravedad del compromiso nutricional. Este es lo que es la línea de tiempo según desde su ingreso o referido de Cajamarca al paciente y hasta que llega a emergencias en el hospital de policía. Podemos verificar aquí lo que es las deudas calóricas según su tolerancia y también pues ya más o menos después del aproximadamente del cuarto día es donde se le pudo colocar el NPT y pudimos por lo menos cubrir un poco de su requerimiento y los posteriores días se le ya incluyó lo que es nutrición enteral para poder activar lo que son las funciones gastrointestinales, ¿no? Bueno, según el tamizaje nutricional muestra alto riesgo. En la valoración global se identifican disminución marcada de la ingesta, síntomas gastrointestinales persistentes y pérdida de peso severa. Esto justifica
una intervención nutricional inmediata, incluso antes de resolver el cuadro quirúrgico, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la evaluación nutricional. En los signos clínicos, bueno, se observan signos de anemia, deshidratación y deficiencias de micronutricionales, ¿no? La función, la fuerza de presión, por ejemplo, acá también tenemos lo que es la disbiosis. En los primeros, ya después de su ingreso, ya estuvo sin deposiciones por más de 10 días, por lo cual sí se pudo verificar que podía haber una disbiosis, ¿no? También a la falta de ingesta. Con respecto a la fuerza de presión manual, muestra la disminución funcional muscular compatible con sarcopenia incipiente, ¿no? Acá tenemos como la interacción de fármaco-nutriente con respecto al omeprazol, que reduce la absorción de vitaminas de B12, hierro y magnesio. Con respecto a sus ingesta de alimentos, bueno, aquí al paciente se le hizo la entrevista con respecto a los alimentos que consumía anteriormente, antes de tener lo que es la obstrucción intestinal total. Entonces, más o menos el padrón y el alimentario del paciente se verifica que no cubre adecuadamente los requerimientos de micronutrientes esenciales, ¿no? Por ejemplo, como el zinc, el hierro, la B12, el calcio, la vitamina D, la vitamina A, lo que agrava su riesgo de inmunosupresión y anemia y pérdida muscular. Acá tenemos lo que es la evaluación también de actividad física. Estos factores sugieren que aunque no está postrado, su movilidad es limitada funcionalmente, por lo tanto, el nivel ambulatorio es de 1,25. El paciente se le sugirió que caminara o que inclusive en sus momentos fue al baño, ¿no? Porque al momento le dieron lo que es hidratación y él podía pararse e ir al baño. Bueno, con respecto a la antropometría, la pérdida del más del 20% de peso en 3 meses confirma la desnutrición severa, aunque el IMC sea normal. Con su evaluación bioquímica, pues aquí se destaca lo que es la hipoalbuminemia leve, la leucopenia, la linfocitopenia y la creatinina baja. Todo esto indica la pérdida de muscular, ¿no? Bueno, todo esto confirma el compromiso visceral, inmunológico y catabólico también, ¿no? Aquí tenemos que tiene pues el catabolismo leve. Bueno, con respecto a lo que es diagnóstico nutricional PES, según el PES y también lo que son los criterios GLIM, el paciente presenta desnutrición calórico-proteico severo relacionada con la ingesta insuficiente secundaria a obstrucción intestinal por síndrome de Wilkie. Este diagnóstico es clave porque condiciona el manejo médico y quirúrgico. Entonces, con el paciente, este es el requerimiento calórico del paciente, con respecto a su peso actual, que eran 55 kilos, su peso ideal era de 66,9, con referencia a su peso anterior, como hemos podido verificar en la parte de antropometría, se puede visualizar aquí que el paciente tenía 71 kilos, ¿no? Que era su peso habitual. Y aquí, cuando hemos hecho lo que es el peso ideal, sacamos que era 66,9. Bueno, manejamos el requerimiento con su peso actual, que era 55 kilos, que salía a 1815 kilocalorías o 1800 kilocalorías a 33 kilocalorías por kilo de peso. Su proteína hemos sacado con 1,3 por kilo de peso a 71,5 gramos, en de lípidos a 55 y los carbohidratos a 258,6. Bueno, se va a iniciar lo que es el soporte nutricional mixto, nutrición parenteral total más nutriente enteral.
El NPT permite cubrir requerimientos mientras se reduce el catabolismo y el nutrición enteral se introduce progresivamente para estimular el tracto gastrointestinal. Sin embargo, se identifica déficit de micronutrientes, ¿no? Como el zinc, el calcio, el fósforo y vitaminas del complejo B. Entonces, por lo que se recomienda una suplementación, ¿no? Al paciente. Aquí está lo que sería el requerimiento de vitaminas y minerales. Y como les había mencionado anteriormente, el paciente se le inició una nutrición parenteral total durante los primeros 5 a 6 días hasta poder verificar tolerancia. En el sexto día, en el quinto día, se le empezó a hacer la tolerancia con agua, solamente agua simple, un aproximado de 250 de mililitros o volumen total. Y al verificar que tenía una muy buena tolerancia a los líquidos, es lo que empezamos con la nutrición enteral. En este caso, un polimérico, ¿no? Por eso que aquí se va a verificar cómo se ha manejado la nutrición mixta con nutrición enteral y nutrición parenteral. Se le dio al paciente un volumen total de nutrición enteral de 500, 250 en el desayuno y 250 en el almuerzo. Su aporte proteico es de 9.3 en cada toma y su nutrición parenteral, que era 1500 volumen total, aportaba 71.5 gramos de proteína. Entonces, dentro del requerimiento, pues está bien, igualmente que en su requerimiento de calorías. Aquí podemos verificar la adecuación con respecto a su requerimiento y a la ingesta que se le estaba dando en ese momento. Tenía su requerimiento de 1815 y total se le estaba dando 1816 entre su nutrición enteral y parenteral. Aquí vemos que el soporte nutricional actual obviamente no cubre adecuadamente el requerimiento de micronutrientes esenciales, especialmente como lo habíamos mencionado, el zinc, el calcio, el fósforo, lo que esto pues podría agravar la desnutrición funcional, ¿no? La supresión y retraso de la recuperación postquirúrgica. La ausencia de fibra también requiere un tipo de corrección, ¿no? Entonces se ha recomendado o se recomendaría la suplementación dirigida, ¿no? Y ajuste dietético progresivo según la tolerancia digestiva. Bueno, con respecto al monitoreo, ¿no? La evidencia muestra que la recuperación nutricional puede mejorar el ángulo aortomesentérico, ¿no? Y en algunos casos evitar la cirugía. El monitoreo continuo permite ajustar el soporte, prevenir complicaciones y preparar al paciente para una eventual intervención quirúrgica en mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos lo que son los artículos científicos con respecto a los hallazgos que se dio o se intervino con un síndrome de Wilkie. De hecho, hay diferentes estudios con respecto a ejemplos a casos clínicos, ¿no? Y cómo se intervino. En muchos casos hay pacientes que se les y tuvo que intervenir quirúrgicamente, pero siempre el soporte nutricional ha sido la principal fuente para los pacientes, para su recuperación o post cirugía también, ¿no? Con respecto a las recomendaciones, es con lo mismo, ¿no? La suplementación de micronutrientes es esencial e importante para este paciente para que podamos completar o podemos llegar a una adecuación completa, ¿no? Y de esta manera vamos a lograr que primero se recupere de sus primeras cirugías y prepararlo para una futura cirugía, que es lo que se estaba acordando, pero sin embargo siempre tenemos tenemos como eh, esa esperanza de que se mejore simplemente con la nutrición, que probablemente podría ser así. Con conclusiones, el paciente presenta desnutrición calórico-proteico severa confirmado por los criterios GLIM, antropometría y bioquímica y también por lo que sería la dinanometría, ¿no? Entonces, bueno, en el síndrome de Wilkie, la desnutrición
no es solo soporte, ¿no? Es tratamiento activo, ¿no? Eso es importante recalcarlo, ¿no? Este caso demuestra la importancia del nutricionista en el equipo multidisciplinario y cómo una evaluación nutricional completa puede cambiar el pronóstico totalmente del paciente. Estos son lo que son, bueno, no se puede verificar en lo que es la bibliografía para que puedan verlo. Solamente queriendo agregar que en la actualidad el paciente ya está llevando una dieta atraumática 2, por lo que dentro de sus primeros aproximadamente ya 15 días el paciente hizo su primera evacuación. Entonces eso nos dio el realce para poder progresar en su dieta, pero se sigue manteniendo lo que es la nutrición enteral. A los 10 días se le ha quitado el NPT y se le está dando soporte al paciente con una traumática 2 y eh, sus nutrientes, ¿no? Lo que es nutrición enteral. Se le ha aumentado el volumen para poder completar su requerimiento. El paciente se puede ver una muy buena mejoría y tenemos esa luz verde de que el paciente va por un muy buen camino, ¿no? Eso serían mis últimas palabras. Agradezco por su tiempo y espero que les haya gustado el caso. Hasta luego. Muchas gracias.